estamos ya en la clase 5 de óptica, donde vamos a ver lo que es espectroscopía, que no es otra cosa más que el análisis de los espectros electromagnéticos que emiten las sustancias. Estos espectros obviamente se pueden medir mediante el espectroscopio, el espectrógrafo y el espectrómetro, en los cuales existen dos tipos de espectros, el espectro de emisión y el espectro de absorción. En el espectro de absorción tenemos otro espectro que se conoce como espectro de líneas oscuras, y en los espectros de emisión tenemos el espectro de líneas brillantes y el espectro continuo, así como el espectro de bandas. Estos instrumentos de medida de los espectros de emisión o de absorción se conocen como el espectroscopio, que es un instrumento de observación que permite dispersar la luz emitida por una fuente de luz, descomponiéndolas en diferentes radiaciones monocromáticas que se componen, de lo cual se compone esta sustancia. La dispersión se puede realizar por medio de un prisma o bien por medio de una rejilla o red de difracción. Se subdivide este instrumento en dos. El espectroscopio de prisma se compone de una rendija por la que penetra la luz y un conjunto de lentes colimadoras y un prisma y un lente ocular. En el siguiente espectroscopio de red, en vez de tener un prisma, tiene una red de difracción, que es una superficie especular o vidrio donde se han dibujado por medio de un diamante las líneas paralelas muy finas. Este instrumento, ya sea el de red o el de prisma, funciona dejando pasar la luz por una lente colimadora que produce un haz de luz estrecho y paralelo. Después pasa por el prisma o red y se separa el haz en distintas radiaciones monocromáticas, es decir, los colores que la componen, con una lente ocular, y entonces se enfoca la imagen para así poder analizarla. El siguiente instrumento pues es el espectrómetro. Este está graduado y mide las características o componentes de los espectros y se compone de un foco productor de haz, obviamente el que está aquí, o radiación de partículas que se quieren investigar, un analizador que separa el haz, puede ser un prisma o una red o una cuadrícula. Posteriormente, pues obviamente se difracta esta luz de acuerdo con las propiedades que se desean analizar. Tenemos un detector que mide la cantidad de luz que hay aquí o bien de radiación, y después tenemos un elemento que registra los resultados en forma de gráfica, diagrama o fotografía. Obviamente este espectrómetro pues también tiene una muestra la cual absorbe o emite las radiaciones de las cuales se van a estudiar, y entonces como tiene una graduación podemos saber de qué elemento se trata. Este es el espectro de absorción del Sol, el cual nos muestra diferentes líneas oscuras que nos indican los elementos de los cuales está compuesto este astro, como por ejemplo si estamos en la línea D1, que es el amarillo 1, nos indica que estamos en el sodio, y si tiene el violeta, pues estamos en el hierro solar o en los grupos del calcio. El siguiente instrumento es el espectrógrafo. Este también se compone de una lente, de una rejilla colimadora, de un haz de luz, pero el ocular se cambia por una cámara fotográfica para fotografiar el espectro, ya sea de color blanco y negro o bien a colores para poder analizarlo. Después tenemos lo que es el espectrómetro de emisión, por el cual obviamente se hace pasar la luz a través de un gas en un tubo al vacío a una presión muy baja, que emite una luz. Si esta luz atraviesa un prisma, este dispersa la luz en franjas brillantes de colores en un fondo negro, y el color de las líneas depende del elemento que se trate, es decir, las longitudes de onda que emiten los electrones de los átomos de esa sustancia es lo que veremos en el espectro.
El otro instrumento es el espectrofotómetro de absorción. Este espectrofotómetro pues obviamente se forma por medio de una fuente luminosa enfocada por una lente y pasa por él un prisma y está dispersada la luz para después pasar a través de una sustancia que se desea analizar, la cual absorbe ciertas longitudes de onda dejando huecos en forma de líneas negras en un fondo de arco iris. Este arco iris está formado por las longitudes de onda que la sustancia no absorbió. Esto sirve para saber qué elementos tiene la sustancia. Aquí tenemos una comparación de los, se podría decir, espectros de emisión y de absorción del gas de neón, el cual la única diferencia que tienen es el contraste del fondo, ya que en el de emisión, siempre el fondo va a ser negro y las líneas van a ser de colores, y en el de absorción, el fondo va a ser de arco iris y las líneas van a ser negras. En el espectro continuo se produce por sólidos y líquidos, incandescentes, también gases, a alta presión, y es una serie de colores continuos como el que nos muestra el Sol. El espectro de líneas brillantes, también conocido como espectro de emisión, se producen por los átomos de gases incandescentes, es decir, que nos describe la forma del átomo de un elemento. En el espectro de bandas se produce por moléculas de gases incandescentes y también nos muestra el comportamiento de las moléculas de ese gas. Aquí tenemos un ejemplo de la emisión de los gases nobles, como por ejemplo el del helio, me emite en color naranja, el neón emite en color rojo, el argón lo emite en violeta, el kriptón lo emite en color azul y el xenón lo emite en color azul más claro tendiendo al violeta. Por lo tanto, la radiación electromagnética se puede comportar de dos formas, ya sea onda o como partícula, y si la tomamos en cuenta como onda, podemos tener que se puede medir la longitud de onda y la frecuencia, y estas dos características se pueden establecer una relación con la velocidad de la luz, donde la velocidad de la luz va a ser igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia de cierta radiación. Y la longitud de onda, pues, bueno, la velocidad de la luz obviamente tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos en el vacío. Si tomamos a esta radiación como partículas, vamos a encontrar que esta partícula se llama fotón y cada fotón tiene una energía, la cual se mide mediante el producto de la constante de Planck por la frecuencia. Si yo despejo la frecuencia de esta ecuación que está aquí, voy a obtener que la energía va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. La constante de Planck tiene un valor de 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esto también lo suelen poner en 63 para redondear. Aquí tenemos el espectro de absorción o de emisión del hidrógeno, porque para nuestro estudio pues es muy importante estos espectros, ya que la relación matemática entre la energía de la luz y su frecuencia fue propuesta por Max Planck en 1900, permitiendo explicar lo que se conoce como espectro continuo de radiación del cuerpo negro, que sirve como base para describir el modelo atómico de Niels Bohr. Para comprender plenamente dicho modelo, pues es necesario que partamos del espectro de líneas que presentan los átomos en general, y debemos considerar que los objetos con una temperatura elevada pues emiten una radiación en un rango continuo de longitud de onda. Es por eso que aquí esta línea roja que ustedes ven aquí, pues obviamente esta luz la emite el átomo de hidrógeno y no depende de la temperatura del tubo, sino que se debe a que todas las líneas que generan su espectro, la más intensa pues se ubica en el visible del rojo, con una longitud de onda de 656 nanómetros. Esto pues obviamente nos explica en parte gracias a la ecuación de Planck, que señala que solo se observan algunos pues valores de longitudes de onda, es decir, no se ve el espectro continuo,
ya que pues únicamente algunos valores de energía son posibles. Así los niveles energéticos del átomo de hidrógeno pues deben estar cuantizados, es decir, solo son accesibles los estados con cierto valor de energía, por lo que el átomo de hidrógeno puede acceder a cualquier valor de energía y este muestra un espectro continuo sin líneas que presente. Pero Niels Bohr, él propuso su modelo atómico teórico que explicaba el espectro de emisión del átomo de hidrógeno, pues asumiendo que el electrón se mueve alrededor del núcleo, pues en órbitas circulares y con cierto valor de radio. Sin embargo, pues actualmente sabemos que esto no es posible, ya que el electrón pues se mueve en ciertos lugares dependiendo del valor de los números cuánticos. Por lo tanto, pues Niels Bohr pues basó todas sus investigaciones en el átomo de hidrógeno y él pues recapituló que los electrones solo pueden ocupar algunas regiones llamadas órbitas del espacio, pues alrededor del núcleo, y también que a menor distancia de las órbitas del núcleo pues habría menor energía, y que los electrones se mueven de una órbita a otra y absorben o emiten energía, de modo que el espectro característico del átomo para cada elemento químico es un estudio que se hace presente, y ya que cada espectro de absorción o de emisión es característico de cada sustancia, se convierte en una herramienta para poder estudiar la composición de diversos materiales, y esto pues es conocido como la espectroscopía. Obviamente pues que Niels Bohr pues no se quedó allí, él basó su investigación para contextualizar su modelo atómico, pues tomó las ideas de Rutherford, quien aunque manejó una propuesta novedosa, pues obviamente sus postulados presentaban conflictos con las leyes de Maxwell y las de Newton, implicando con ello que su modelo pues era inestable. Esta inestabilidad se debía a que Rutherford pues no era capaz de explicar el por qué, si los electrones se encontraban emitiendo radiación electromagnética, pues esta pérdida de energía pues no reducía su órbita hasta que colapsaran con el núcleo, ¿no?, atómico. Y si eso hubiese pasado, pues obviamente no existiría la materia. Y pues obviamente Bohr pudo responder a esta incógnita indicando que los electrones pues orbitan alrededor del núcleo, pero solo en ciertas órbitas, y además que cuentan con una cantidad de energía específica que es proporcional pues obviamente a la constante de Planck. Gracias a esto, pues Bohr pudo establecer sus postulados, del cual nos indica que el primer postulado es que nos dice que los electrones se mueven en ciertas órbitas permitidas alrededor del núcleo, sin emitir radiación alguna. El estado basal del átomo pues es aquel en donde hay emisión electromagnética, no hay emisión electromagnética, mientras que no cambie de órbita. Es decir, toda la materia en la que estamos pues está en su estado de mínima energía, es decir, en su estado basal, y por eso es que pues se puede constituir la materia. Si esto no ocurriese, pues obviamente no habría materia. El segundo postulado de Bohr nos indica que el átomo radia cuando el electrón hace una transición desde un estado estacionario a otro, es decir, anda brincando de una órbita a otra, y obviamente esta energía emitida o absorbida está relacionado mediante la ecuación que nos dice que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. El tercer postulado de Bohr nos dice que las órbitas estacionarias admisibles serán aquellas en las que el momento angular orbital L del electrón esté cuantizado. Sí, es decir, el electrón no puede andar para aquí y para allá, sino anda como que en ciertas zonas donde solamente es permitido, ya que se asume que esos valores son múltiplos enteros de la constante de Planck entre 2pi, cumpliéndose pues obviamente la relación de que el momento angular del electrón es igual al nivel energético donde se encuentra, es decir, de la órbita, por la constante de Planck entre 2 veces el pi. Por lo tanto, pues el átomo así, Bohr explicó muy bien cómo estaba constituido, cómo se comportaba el átomo, y de ahí fue donde surgieron
lo que son los números cuánticos y obviamente los orbitales. La radiación electromagnética, no olvidemos pues que es energía radiante y que se puede describir en terminología ondulatoria, es decir, se puede calcular la velocidad de propagación de la radiación, que está relacionada mediante esta ecuación que nos indica que la velocidad de la luz es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia, y no olvidemos que la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Sin embargo, esta radiación también se puede describir por medio de partículas llamadas fotones, ya que cada fotón tiene una determinada cantidad de energía o quantum, y obviamente la relación de la energía del fotón, pues que depende del color de la luz y de la frecuencia, está dada mediante la ecuación energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Si nosotros ponemos a la frecuencia en términos de la longitud de onda, tenemos esta expresión que sería la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz entre la longitud de onda, sin olvidar que la constante de Planck tiene un valor de 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Vamos a ver unos ejemplos para poder entender este comportamiento de la luz en forma de onda y en forma de partícula. Por lo tanto, nos dicen que la frecuencia de la luz violeta es de 7.31 por 10 a la 14 Hz y la de la luz roja es de 4.57 por 10 a la 14 Hz, y que calculemos la longitud de onda de cada color. De esta ecuación de la velocidad de la luz, que es igual al producto de la longitud de onda, vamos a despejar la longitud de onda y obtenemos esta siguiente expresión donde nos dice que la velocidad de la luz entre la frecuencia pues nos va a dar la longitud de onda. Sustituimos los valores y obtenemos que la longitud de onda del violeta es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos entre 7.31 por 10 a la 14 Hz, que es la frecuencia del violeta. Dividiendo estas dos cantidades obtenemos el valor de 4.10 por 10 a la menos 7 metros, que es equivalente a 4.10 por 10 a la 3 Armstrong. Esa es la longitud de onda del violeta. Con el rojo hacemos lo mismo, despejamos la ecuación y entonces obtenemos que la longitud de onda del rojo es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 4.57 por 10 a la 14 Hz, y dividiendo tenemos que 6.56 por 10 a la menos 7 metros, equivalente a 6.56 por 10 a la 3 Armstrong. Pues eso fue cuando la luz se comporta como una onda. Pero si la luz se comporta como una partícula, entonces podemos encontrar su energía. Y en este ejemplo dice que calculemos la energía en joules de un fotón individual de cada uno de los fotones con frecuencias de 7.31 por 10 a la 14 Hz, que es del violeta, y de 4.57 por 10 a la 14 Hz, que es de la luz roja. Por lo tanto, de la ecuación de la energía tenemos que la energía es igual a la constante de Planck. Sustituimos la constante de Planck, que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, por la frecuencia del violeta, que es 7.31 por 10 a la 14 Hz. Multiplicamos estos dos números y entonces obtenemos que es igual a 4.85 por 10 a la menos 19 joules. Si nos vamos con la luz roja, hacemos lo mismo, constante de Planck por frecuencia, entonces tenemos 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, por la frecuencia del rojo, que es 4.57 por 10 a la menos por 10 a la 14 Hz, y obtenemos una energía de 3.03 por 10 a la menos 19 joules. Obviamente estos segundos se cancelan con estos de acá y por eso me queda todo en joules. Y con esto pues hemos comprobado que la luz se puede comportar como onda o como partícula al mismo tiempo. Sin embargo, vamos a ver otro ejemplo de la luz verde, donde nos dicen que se observa una línea verde de longitud de onda 4.86 por 10 a la menos 7 metros en el espectro de emisión del hidrógeno, y que calculemos la energía de un fotón de esta luz verde. Como ustedes pueden ver, aquí me están dando longitud de onda, significa que están tratando la luz como onda. Pero al momento de que me piden energía, me están diciendo que la luz es una partícula.
Por lo tanto, primero lo que vamos a obtener es la frecuencia, ya que es lo que necesitamos para calcular la energía. Despejamos la frecuencia de esta ecuación de la velocidad de la luz y obtenemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Sustituimos valores y tenemos que la velocidad es igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo entre 4.86 por 10 a la menos 7 metros. Realizamos la división y obtenemos que esto es igual a 6.17 por 10 a la 14 Hz. Esta frecuencia se sustituye en la ecuación ya como partícula de la energía, que es igual a la constante de Planck por la frecuencia, que es igual a 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, por la frecuencia que es 6.17 por 10 a la 14 Hz, y obtenemos un total de 4.09 por 10 a la menos 19 joules por fotón. Este ejemplo es muy interesante ya que nos muestra que al principio la radiación de la luz verde era como onda y al final la radiación se comportó como una partícula. Eso muestra claramente que la dualidad de la radiación de la luz, que se puede comportar como onda o bien se puede comportar como partícula. Esto fue todo lo de espectroscopía. Recuerden, jóvenes, que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene ningún propósito. Denle like y compartan mi video.